Hallemos el rendimiento este. Entonces el rendimiento P0 de C por I0 de C. Vamos a hacerlo. P0 de C por I0 de C. Nos falta aquí el B0 RMS. ¿Cuánto da este? Bueno, por aquí alguien lo tiene, 0.84. Con ese paso saben si les está quedando bien su tarea. 0.8407 BM. Lo escriben acá. El rendimiento es P0 de C por I0 de C sobre P sub 0 RMS por I0 RMS. ¿Cuánto vale I0 RMS? Ya. ¿Cuánto da esa división? Los límites de 98.37%. Esta densidad diferente al de la tarea. La tarea resistivo ese da un poquito menor. O sea, esto no da igual. El B0 de C, el B0 RMS sí da igual. Ustedes en la gráfica sí está igual. Pero la corriente sí es diferente. Entonces, ahí sí. Ahora veamos cómo se hacía el loop. Entonces, en el loop, el numerador es igual. En el TUF tenemos el numerador que ya está el de arriba, 827 de M por IA. El denominador dice número de fases o número de devanados. En este caso tenemos 3 devanados. Por valor RMS de la fuente y valor RMS de la corriente que sale de esa fuente. Entonces, el valor RMS de una de las fuentes, ¿cuánto es?
El valor RMS. No, de 22. Entonces es BM, ¿sí? Esto es lo que llamamos BS-RMS. Y la otra es la corriente RMS que sale de aquí. Es esta misma. O esta misma, o esta misma. Que es esta. De la cual ya hallamos por aquí un valor RMS. Y eso sería el TUF. ¿Cuánto nos da? Vamos a ver. Ninguna de las dos nos puede dar más de 100. Será 77, 7. 6, 7. 7. Bueno, ese tampoco da igual que el de la tarea, pero sí el de la tarea da un valor similar, hay algo, pero no tiene que ser igual que eso. Es otra carga, no va a dar lo mismo. ¿Alguna pregunta de este? ¿Preguntas? Entonces, C. Aquí ponemos C. Carga RE. Este carga RE les voy a solo mostrar un esbozo, porque igual ustedes están en capacidad de hacerlo, pero lo quiero mencionar. Y hay que tener en cuenta. Porque este sí ya depende mucho del valor de E para un desarrollo. No lo voy a desarrollar, pero sí vamos a ver cómo se desarrolla el RE. C carga RE. Bueno. Recordemos que para desarrollar un trifásico, uno puede suponer que un solo diodo conduce. Entonces, pues en esto te sigue cumpliendo lo mismo. Los tres no pueden conducir, ni tampoco dos, solo uno está conduciendo. Si yo me olvido de todo esto y digo que voy a pensar en solo uno, entonces el circuito equivalente de esto se convierte en uno de los monofásicos que hemos desarrollado en otras oportunidades. La diferencia solo está que cuando yo le pongo carga RE, me tengo que recordar de este ejercicio que hicimos hasta la saciedad el año pasado, Y en este sabíamos que el diodo solo conducía cuando podía superar el valor
de esta fuente. Entonces, solo cuando el diodo, el ánodo del diodo, era mayor que el cátodo, había conducción de corriente. Entonces, el B0, mientras que este estuviera abierto, B0 veía E. Y cuando se cerraba, B0 veía BS. ¿Y cómo se sabe cuándo se abre y se cierra? Pues te lo determina el valor de E. Igual pasa aquí. Este es el circuito equivalente, pero aquí pasa algo. Aquí yo no puedo decir desde el principio que él está conduciendo todo el tiempo. Pues tenemos que mirar si ya había superado el valor de E o no. Entonces tengo que, aparte ahora, tener en cuenta esto, ¿sí? Que cuando no hay E, pues listo, ya sé que son las envolventes superiores, pero cuando hay E, toca mirar ahora saber si esta envolvente le gana al E o no. Porque, por ejemplo, si E estuviera aquí, ¿qué pasaría? Siempre estarían así. Ninguno le gana a E. Entonces la corriente sería cero, la tensión. A propósito, si esto fuera así, ¿cuánto valdría B0? Muy bien. O sea, si por ejemplo esto fuera así, B0 sería una recta de valor X. Sería esta misma recta. Bueno, ahora imagínense que empiezo a bajar la E. Esta es E. Así no hay conducción de corriente, pero sí hay salida, y la salida se llama E. A medida que bajo E, voy a poner ahora E aquí. Imagínense que ahora este es E. ¿Qué creen ustedes que pase? Vamos a ver ahora que la E, luego la fase, luego hasta que llega la E, y luego la fase. Exacto. Sí, muy bien. Entonces, solamente cuando las fuentes cenitales superan la E, se ven. ¿Sí? Entonces, solo cuando las fuentes cenitales superan la E, se ven. Y cuando no la superan, entonces aparece E. ¿Sí? Entonces, lo importante es tener cómo se resuelve, porque ya resolverlo es otra historia. ¿Sí? Pero lo importante cuando uno empieza a decir es saber cómo lo va a encarar. Este sería un caso en el que E se deja ver. Y ya saben que no lo puedo resolver así tan fácil porque obviamente cada valor de E dará un punto de corte diferente, que este es el alfa. ¿Sí? El alfa. Y ya toca saber cuánto es E para hallar el alfa, y ahí sí ya viene un desarrollo, porque entonces esto vendría con doble integral. Una integral de aquí hasta aquí, más una integral de este pedacito a este pedacito. Pero el periodo, ¿cuánto es? ¿Sigue siendo el mismo? El periodo sigue siendo el mismo. ¿Sí? Si usted coge un pedacito, un punto acá, y lo pone acá, lo pone aquí, sigue siendo el mismo 2π. El periodo sigue siendo el mismo. Antes usted lo midió de aquí a aquí, ahora solo se corrió un poquito. Pero ambos, tanto el principio como el final, se corrió el mismo poquito. Entonces, en realidad, el periodo es el mismo. La diferencia es que ahora son dos integrales, de aquí a acá, más E de aquí hasta acá. Esa es la diferencia. Entonces, el B0 de C tendrá una integral de un seno más la E de otro pedazo a otro pedazo. Esa es la diferencia. Y corriente. Una pregunta. Cuando la salida es E, ¿hay corriente? Cuando la salida es E, ¿cuánto vale la corriente? Cero. Bien. Entonces significa que en este ejercicio hay momentos en que la corriente vale cero. ¿Cuáles? Cuando la E es lo que se ve a la salida. Entonces, cuando la salida es E, la corriente es cero. Y cuando no, pues es P sobre R.
menos E. Entonces se verá algo así. Donde I sub 0 de T es igual a B0, perdón. Sí, de 0 de T menos E sobre R. Y donde I sub A, por ejemplo, I sub A sería entonces solamente una de ellas. Entonces, la verdad, este ejercicio depende mucho del valor de E y de este punto de corte. Entonces, pero resolverlo, ya digamos, si digo ahí el valor promedio, ya usted tiene la herramienta de cómo hacerlo. Igual era saber cómo arrancar. ¿Preguntas? No. Bueno, pregunto. Ahora, ¿qué pasa si está aquí? Si está ahí, entonces, ¿qué pasaría? Se ve todo el lóbulo, ¿cierto? Entonces, si está ahí, ya esto no está y se ve completa. Entonces, fíjense que la verdad, la respuesta de esto depende del valor de E y que hay que entonces graficar para saber si E queda por encima de esto o por debajo. Entonces, si E está por ahí, la salida es lo que vemos ahí en negro, ¿sí? Y esta También se vería no. ¿Ok?
Era conocido desde que yo decía, yo estaba terminando y no alcanzaba a terminar y preguntaba, yo mucho y los dos piensan suponen que uno se debe y contra uno se va a uno porque la realmente es más que es lo mismo. Era más precisa. La idea de la administradora es como poner esa fase por eso que la vez se hace como si Bueno, una pregunta, díganme, ¿qué diferencia había entre ese que está en el tablero, en el cual la E está más baja, y el resistivo netamente que hicieron por ejemplo las áreas? ¿Les va a dar igual? ¿O dónde estaría la diferencia? Porque debe haber una diferencia, porque hay una E. ¿Dónde estaría la diferencia? ¿En qué parte de sus cálculos dirían, ah, aquí está la diferencia? ¿En cuál expresión? Usted diga, diga, por ejemplo, por ejemplo, B0 de C, ¿hay diferencia? El B0 de C queda igual. B0 de MS queda igual. El I0 de C. Aunque la forma es exactamente igual, la forma, el pico, les va a dar diferente porque ahora es esto. ¿Sí? Entonces, el I0 de C y el I0 RMS será lo que nos dará diferente, señor. ¿Lo que es el cambio total, Isa? ¿En esto? Sí, la corriente y cero. O sea, el eje. Ah, ok, es que ya depende del valor de. Porque perfectamente puede quedar como el recesivo sin tocar el cero. Sí. O puede tocarlo. Sí. Pero en este sí puede tocar el cero por el eje. Entonces, digamos, para saber eso, me guiaría con el E, con amplitud, y miraría si alcanza a tocar o no. Sí. Para poder hacer bien la gráfica. Sí. De hecho, el punto exacto donde toca el cero, si no estoy mal, es cuando E está justo aquí. Cuando pasaría justo la intersección. Cuando E está justo ahí. Si es justo la intersección, creo que ahí es donde toca el cero. Sí. Y ya lo otro toca pues mirar dónde va. O sea, Sí, la otra opción es esa. De hecho, sería la opción más general. Pero hay un punto en el cual toca el cero también, dependiendo del valor de E. Entonces, así se resuelven los RE. Los RE. Como se dan cuenta, depende mucho del valor de E. ¿Sí? Entonces, hay infinidad de posibles resultados, pero lo importante es que usted sepa cómo hacerlo. Sugerencia, haga uno, cualquiera. Póngale un valor y resuelvan, pero resuelvan algo. ¿Sí? Ahora, ¿alguna otra pregunta a este?
Bueno, ahora la última topología de Dios. Miren que ustedes en su carrera han visto este. Ahora se ponen la columna más. Y ya con eso se llama, así como se llama el puente rectificador, ahora se llama el puente rectificador trifásico. Entonces escribimos 5. Bueno, es que van a dibujar la onda trifásica.
Bueno, una vez tengan esto, lo que van a hacer es poner el invertido de cada uno. Entonces, por eso primero hagan esta bien, porque lo que viene es una telaraña completa. O sea, ya de ahí ni miren el tablero porque va a ser una. Entonces, por eso digo, primero pinta las tres que ha dejado y después sí, a cada una le hace su reflejado. Uy. No. Sí, lo que pasa es que hay que decirlo. De ancho o de 6 años. De ancho o 6 años. Se tenía los colores. Mientras se fue el tablero, es que las que más me fastidian es que pasan. ¿Cómo así? Por eso es que no se hace. Solo. Si es que todas van a invertir, todas tienen que invertir. Mira el azul, todas van a invertir. Sí, mira el azul. Por eso te dije que se sí, hay que salir. Saliendo. O sea, pues la que sale de cero. Bueno, sí, de cero pasa, de cero pasa.
No. La crema, Bueno, ya, vamos, presten atención, ya lo que queda de tiempo para captar cómo se trata esto. Entonces, miren, esto ya lo hemos visto. Lo hemos visto de manera así. Y saben ustedes que trabajan, no pueden trabajar los dos de arriba, no pueden trabajar dos verticales, sino siempre cruzados. Así era fácil. Igual pasa aquí. Si usted mira, si yo abriera esto, ¿qué topología es si yo abro ahí abajo? ¿No? Estos tres sería el de media onda, ¿no? Si yo hiciera esto así. Media onda. Pero en realidad, esto es como uno de media onda y por debajo otro de media onda. Lo cierto es que, así como el de media onda no pueden haber dos funcionando al mismo tiempo, aquí tampoco. O sea, no puedo decir que estos dos al mismo tiempo, que estos dos, no, ni menos los tres, porque tengo las tres fases ahí. Las habría corto acá. Entonces, estos tres no pueden funcionar al mismo tiempo. Ni tampoco los tres de abajo al mismo tiempo. Entonces puede funcionar uno de arriba, pero la diferencia es que si yo digo que este está prendido, este fijo no, el de la misma columna no, porque si acá yo tengo una salida de 0 y yo digo que alguien de la misma columna con el de la misma columna funciona, estaría poniendo en corto de una vez de 0. Es este junto con este o este, esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia. ¿Sí? Que viene siendo uno de una columna con respecto al otro. Igual. Y la otra gran diferencia está es en que la carga ya no me ve tensiones de fase. En el que acabamos de borrar, en el 4 romano, siempre tenía un neutro conectado aquí. Y al tener el neutro conectado, mi punto de referencia era neutro y yo solamente quería saber aquí si debía BAN, BBN o BCN. Ahora no. Ahora me toca saber que se ve una por un lado, pero se regresa por otra que llega a otra fase. Entonces, esta topología no me hace ver tensiones de fase, sino me hace ver tensiones de línea. Y el nombre de los diodos que le pone el libro está en ese sentido. Entonces,
Sí, sí, algo me falta aquí. Las tres primeras que dibujé antes de sacar los reflejos son las tres tensiones de línea. Dale esos títulos a las tres primeras que ustedes dibujaron, sí, las originales. ¿Sí las recuerdan cuáles son? ¿Sí las pueden distinguir? Bueno, esas fueron las tres originales. Una vez se halló el reflejo de cada una, el reflejo, que de pronto era con el mismo color pero invertía, entonces tendría el subíndice inverso. Entonces, si esta era BAB, esta, que es la reflejada, es BBA. Si esta era BCA, entonces la reflejada es BAC. Y si esta era BBC, entonces esta es BCA. Que está bien. Perdón, BAC. Perdón. Y ahí usted puede seguir repitiendo. Profe, pero no entiendo el concepto de reflejada y cómo así que refleja. Ya. Lo que pasa es que la salida B0 me va a ver tensiones de línea. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hacer un ejercicio y le voy a preguntar cuál ven. Y entonces ahí se va a dar cuenta por qué se necesita reflejar. Les pregunto a todos, ¿qué tensión aparece en B0 si les digo que diodo 1 y diodo 2 conducen? ¿Cuál vería? ¿Cuál? Entra la A y se vuelve la C. ¿Sí? Entonces, si el diodo 1 y el diodo 2 conduce, se ve BAC. ¿Sí? Por ejemplo, de 1 con D6. O sea, estoy haciendo de cuenta que de 1 se devolvió por acá. Ahora, ¿qué pasa si de 1 se devuelve por acá? ¿Verían? Vean. ¿Sí? Ahora esta. Vamos a decir la carga. De 5, de 4. Estoy cogiendo aleatoriamente, no estoy diciendo. De 5 y se devuelve con de 4. Entró por de 5 y se devolvió por de 4. ¿Cuál ve? ¿Sí? Y así puedo hacer todas las combinaciones posibles. Y desde que usted entienda 2 o 3, ya entendió. ¿Sí? No tenemos que hacerlas todas. Pero lo que quiero mostrar aquí es que mire esta y mire esta. Entonces, esto nos muestra que a momentos se ve la tensión de línea BAC y a momentos se ve la opuesta, la BCA. Por esa razón, como a momentos se ve la original y a momentos la reflejada, por esa razón la reflejamos para también tenerla en pantalla y poder retener para cuando se vea BCA. Es solo por eso. ¿Sí? Porque esta topología me permite ver todas las tensiones de línea y las inversas también de las mismas. Entonces, al hacer eso es donde nos damos cuenta que necesitamos graficar también las reflejadas. Y la salida será la envolvente de todas ellas.
Entonces, esto es B0. Como se dan cuenta, B0 es ya casi una línea recta, ¿sí? Se aproxima cada vez más a una línea recta. Por eso, de todos los rectificadores existentes, estos son los mejores del mundo. El puente rectificador trifásico. No hay otro mejor, ¿sí? Y dense cuenta que ustedes, como electrónicos, habían visto antes eso de poner un condensador para subir la onda. ¿Sí? Y aquí, si estamos llegando a esos niveles. Fíjense que esta materia aquí no vemos condensadores y no le metemos condensadores a esas cargas. ¿Saben por qué? Porque los condensadores sirven para las tarjetas electrónicas y pueden poner cargas en que se vea la línea recta. Sin embargo, aquí cuando se ya pone motores y cosas así ya muy grandes, el condensador, la verdad, se descarga muy rápido y usted no alcanza a ver lo que usted deseaba. Por eso es mejor tener la onda real sin efecto capacitivo, sin efecto de que hay porque que algo me va a ayudar para la descarga, ¿no? Aquí eso es nada lo va a cambiar, o sea, ni porque usted le conecte 1000 amperios, esto se le va a caer. ¿Sí entiende? Cuando usted lo hacía con el truco del condensador, el condensador se le cae. ¿Ya? Si le pone algo muy grande, lo descarga de una vez el condensador, por más que le ponga el RC aquí. ¿Sí? Entonces, con esto, en realidad, esta onda nada me la va a tumbar. Es una onda original de fuente, y a la fuente nadie la tumba. ¿Sí? Entonces, esto es lo que pasa, y este es el circuito de mayor eficiencia existente. Cuando lo hagan, se darán cuenta que ya les va a dar por encima del 98%. ¿Sí? Estamos ya muy altos. Entonces, bueno, mañana terminamos de revisarlo, pero ya lleguen mañana con el dibujo hecho. ¿Preguntas de este? Vale. ¿Cuánto será el periodo? Yo le digo que esto es el periodo. ¿Puede estar? Bueno, listo. Melissa Álvarez. Jackson Angarita. Jackson. Víctor Manuel. William K. Paola Oquendo. Edgar Rivera. ¿No llegaron? Juan Sarmiento. Suárez Juan. Uribe Sergio. ¿No? Bueno.